Tema 2. Delito contra los derechos de los trabajadores. Este tema está compuesto por bastantes puntos que voy a pasar a leer. El primero es la introducción, el segundo serían algunas notas del delito contra los derechos de los trabajadores, el tercero sería delitos de imposición de condiciones ilegales de trabajo, el punto cuarto trata del delito de ocupación de trabajadores sin dar de alta en la seguridad social o sin autorización de trabajo, el quinto sobre el delito de tráfico ilegal de mano de obra, el sexto es el delito de migración fraudulenta ilegal, el séptimo delito de discriminación laboral, el octavo delito contra la libertad sindical y el derecho a la huelga, el noveno delitos contra la salud y la seguridad de los trabajadores, el décimo es una pregunta muy habitual, acoso laboral, ¿es un delito comisible por la persona jurídica? El compliance en el orden social y, por último, los dos últimos puntos habituales en todos los temas, ¿no? Las sanciones penales para la persona jurídica, medidas de mitigación y controles. Introducción, es el primer punto, ¿no? Lo primero que debemos tener en cuenta, aunque esto seguramente os sorprenda a todos vosotros bastante, es que el delito contra los derechos de los trabajadores no es uno de los delitos comisibles por la persona jurídica, es decir, no es uno de los delitos de los cuales pueda ser responsable penalmente conforme al artículo 31 bis del Código Penal la persona jurídica, ¿no? Ante esta afirmación, pues a lo mejor os estáis preguntando cómo es esto posible, ¿no? Si es el derecho contra los trabajadores, perdón, el delito contra los derechos de los trabajadores es algo esencial en cualquier empresa, ¿no? Bueno, pues yo la verdad que no tengo una respuesta para decir por qué no está incluido, ¿no? Y la segunda pregunta que a lo mejor os podéis hacer es ¿y por qué es objeto de estudio en la presente curso si la persona jurídica no puede cometer este delito, ¿no? Bueno, pues esto a lo largo del tema lo iremos viendo y le daremos una respuesta, ¿no? Así pues, vamos a empezar ya con lo que es propiamente la introducción, ¿no? Y esto nos viene regulado, donde viene regulado el derecho al trabajo y el deber de trabajar. Pues en el artículo 35 de la Constitución. El artículo 35 de la Constitución dice: todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo. Este artículo 35 se encuentra ubicado en la sección segunda de los derechos y deberes de los ciudadanos, capítulo segundo, derechos y libertades, recogidos en la Constitución. Por tanto, no se trata de un derecho fundamental, lo cual el recurso de amparo y el principio que nos daba la tutela, la posibilidad de acogernos a la tutela del Tribunal Constitucional, que hemos visto en el anterior tema, así como los procedimientos sumariales y de preferencia ante los tribunales ordinarios, pues no se da, ¿no? Conviene señalar que aunque el artículo 35, a la hora de proclamar una remuneración suficiente, solo contempla la prohibición de discriminación por razón de sexo. Ello no supone, en absoluto, que en el ámbito de las relaciones laborales, lo que establece el artículo 14 de la Constitución, que nos dice que no puede haber discriminación por razón de sexo, raza, etcétera, pues sufra una reducción, que no entre en. Y lo último que nos dice el artículo 35 ya es que la ley regulará un estatuto de trabajadores, ¿no? El actual estatuto de los trabajadores ha sido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, y señalar que, a diferencia de lo que ocurría en el Estatuto de los Trabajadores anterior, es que ya no regula las infracciones y sanciones laborales, las cuales se recogen íntegramente en la Ley sobre infracciones y sanciones del orden social, que se encuentran recogidas o aprobadas por el Real Decreto Legislativo 5/2000 del 4 de agosto. Pues una vez que ya hemos visto la introducción, vamos a pasar al segundo punto, que son algunas notas del delito contra los derechos de los trabajadores. En algunas notas, pues, ¿dónde se encuentra regulado este tipo penal, ¿no? Bueno, pues en el Código Penal, eso es obvio,
en el libro segundo, sabemos que el Código Penal tiene 3 libros y el libro segundo es donde se regulan los delitos y sus penas. En este caso estaríamos en el título 15 de los delitos contra los derechos de los trabajadores, los artículos 311 a 318. ¿Quién es el sujeto activo en estos tipos delictivos? Bueno, pues el empresario individual o colectivo, y el sujeto pasivo está claro que son los trabajadores o trabajadoras. Pasamos ya a lo que son los tipos penales propiamente dichos. El primero que vamos a ver son los delitos de imposición de condiciones ilegales de trabajo. Este tipo se encuentra regulado en el artículo 311 y nos dice que los que impongan a los trabajadores, bien mediante engaño o bien abuso de situación de necesidad, ¿y qué es lo que impone? O sea, a través de estas dos conductas. Condiciones laborales o de seguridad social que hagan cualquiera de estas 3 cosas. Perjudiquen, supriman o restrinjan los derechos que tengan reconocidos los trabajadores en 1. O disposiciones legales, en convenios colectivos o en el contrato individual. La conducta tipificada es imponer condiciones laborales o de seguridad social perjudiciales e ilegales que restrinjan o supriman derechos de los trabajadores, lo que acabamos de ver. Nos encontramos, por tanto, ante lo que se denomina una norma penal en blanco. ¿Y qué son las normas penales en blanco? Bueno, pues son aquellas disposiciones recogidas en el Código Penal que nos remiten a una legislación específica, ¿no? En otros ámbitos también lo hemos visto, todavía mejor en estos cursos no, pero en medio ambiente pues ocurre 3/4 de lo mismo, ¿no? El delito medioambiental pues nos remite a la normativa medioambiental, ¿no? En este caso nos remite a la legislación laboral y de la seguridad social, ¿no? Para determinar cuáles son las condiciones que perjudican, suprimen o restringen derechos reconocidos, como hemos visto, ¿no? O en la legislación, o en los convenios colectivos, o tanto sectoriales como de empresa, o en el contrato que ha suscrito el propio trabajador. Por lo que el ámbito de aplicación del derecho penal se incrementa pues, de forma notable. En numerosas ocasiones nos hemos encontrado con situaciones de prejudicialidad, lo que viene a implicar que si se ha cometido un delito puede tener que enjuiciarse el contenido y configuración legal de una determinada norma o condición de trabajo o de seguridad social. ¿Qué es la prejudicialidad penal? Pues esto es importante saberlo, ¿no? En los procedimientos civiles o administrativos supone la suspensión. ¿Por qué? Porque cuando una cuestión está sustanciada o se está viendo en el ámbito civil o administrativo, ámbito jurisdiccional, está estrechamente relacionada con la cuestión de fondo del ámbito penal o de la jurisdicción penal, pues se suspende lo que son los procedimientos civiles y administrativos hasta que se resuelva la cuestión penal. Esto lo debemos tener claro y creo que, bueno, que es un concepto a lo mejor un tanto novedoso para vosotros, ¿no? Pero creo que es útil saberlo. Es un delito de mera actividad, es decir, es suficiente con que se impongan condiciones desfavorables e ilegales para que el delito se haya cometido, ¿eh? No es necesario que se haya producido un resultado en perjuicio del trabajador. Es un delito doloso, lo que implica que debe haber una intención y conocimiento de que se están imponiendo condiciones, y vuelvo a insistir con los verbos, que perjudiquen, supriman o restrinjan derechos de los trabajadores. Ya hemos visto dónde están recogidos los derechos, en las disposiciones legales, en los convenios colectivos empresariales o sectoriales, y en los contratos individuales, por lo que al tenerse que hacer con intención y conocimiento, es incompatible que la comisión de este delito se pueda realizar de forma negligente o por descuido. El siguiente tipo delictivo que vamos a ver son los delitos de ocupación de trabajadores sin dar de alta en la seguridad social o sin autorización de trabajo. Recogen también el artículo 311 en el apartado segundo y tipifica básicamente 2 conductas, ¿no? La primera es la de contratar trabajadores sin dar de alta en la seguridad social y la segunda es la de contratar trabajadores sin permiso de trabajo. En la primera conducta, que es contratar trabajadores sin alta en la seguridad social o sin haber obtenido la correspondiente autorización del permiso de trabajo, hay que tener en cuenta unos porcentajes
que establece el propio código para saber si nos encontramos o no, el propio código penal para saber si nos encontramos o no ante este tipo penal. Así, las empresas que tienen más de 100 trabajadores, pues al menos el 25% deben de encontrarse en esta situación, ¿no? Si son empresas que tienen más de 10 trabajadores y no más de 100, será el 50%, y aquellas que tienen más de 5 y menos de 10 trabajadores, pues la totalidad de los mismos. En ambos casos, ¿no?, tanto en la contratación de trabajadores sin dar de alta en la Seguridad Social como en la contratación de trabajadores sin permiso de trabajo, el fin es impedir la contratación de trabajadores sin que coticen por ellos a la Seguridad Social, ¿no? Esto es importante tenerlo en cuenta, cuál es el fin, ¿no? El evitar la ausencia de cotizaciones a la Seguridad Social. La ausencia del permiso de trabajo hace referencia a los ciudadanos extranjeros, ¿no? Hay en determinados casos excepcionales, en los que a lo mejor sí que es necesario un permiso de trabajo, pues puede ser a lo mejor por que una persona sea menor de edad, etcétera, ¿no? Pero de cualquier manera, esta ausencia de un permiso de trabajo lo que impide de forma clara son cotizaciones a la seguridad. Pues no es posible dar de alta a un trabajador si no tiene un permiso de trabajo. Hay numerosas sentencias en las cuales se condena a la persona jurídica por haber incumplido, sobre todo el dar de alta a personas en la seguridad social, ¿no? Y también por haber contratado a personas sin permiso de trabajo, aprovechándose de aquellos trabajadores extranjeros que se encuentran en unas condiciones pues de gran precariedad. Aquí vamos a ver solamente una sentencia en la que se condena a esa persona jurídica. Me interesa que tengáis claro que la persona jurídica es una persona jurídica normal, no realiza ninguna actividad extraña, ni de ocio nocturno, ni nada por el estilo. También me interesa que se tenga claro que es una empresa pequeña, no solamente el Código Penal se aplica a las empresas grandes, aplica a todas las empresas. Y lo que le ocurre a esta empresa es que tiene una plantilla de 11 trabajadores, es una empresa pequeñita, pero que tiene a 10 que no ha dado de alta, con carácter previo a la prestación del servicio. Bueno, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social se persona en el centro, hace una comprobación y se da cuenta de que ahí está irregularidad. Y como consecuencia de ello, no solamente inicia un procedimiento administrativo, sino que lo pone en conocimiento de las autoridades judiciales, en el caso para exigir responsabilidad criminal a la persona jurídica, ¿no? Esto que veis se deriva de una inspección de trabajo. No sé no sé cómo iría la inspección de trabajo, porque no dice en la sentencia, si fue de oficio por denuncia de alguna persona o trabajador, pero sí que debemos tener claro que no solamente el incumplir la normativa en materia de seguridad social, pues afecta al ámbito administrativo, sino también nos puede afectar en el ámbito penal y puede tener unas consecuencias muy graves para la persona jurídica. En este caso, se exige una pena multa, lo vimos en el tema anterior, de 6 meses. Y bueno, remarcar alguna que otra cosa, pues por ejemplo, que si hubiera tenido un sistema de gestión de compliance penal, que es como se denomina conforme a la UNE 19.601, que ya hemos visto en estos temas, o el modelo de organización y gestión, que es como lo define el artículo 31 bis del Código Penal, pues habría sido más difícil la comisión de este tipo delictivo. Al menos el empresario, el administrador, habría sido consciente de los riesgos que estaba tomando, contratando de esta forma a las personas, es decir, sin dar de alta a la seguridad social. Y aún así se hubiera producido este hecho, pues como mínimo nos habría servido de atenuante para la persona jurídica, ¿no? Para que hubiera tenido una pena menor. Esto lo quiero remarcar porque, como sabéis, estos son temas que vienen de un modelo de compliance y el compliance pues es un instrumento muy útil que nos puede ahorrar muchísimo dinero, pueden hacer posible que nuestra empresa sea viable, aunque a corto plazo, en un momento dado, pensemos que no, que solamente nos va a poner trabas,
Porque cuando nos encontramos en situaciones comprometidas es cuando realmente debemos tener la cabeza más fría. Y esto es difícil, ¿no? Es fácil de pensar, pero es difícil de aplicar en nuestro día a día. Entonces, si ya tenemos un sistema que nos impide actuar de forma caliente o no correcta, pues nos va a ayudar bastante en la evolución de nuestra empresa. Bueno, el siguiente tipo que vamos a ver es el delito de tráfico ilegal de mano de obra. El delito ilegal de tráfico de obra se regula en el artículo 311 bis y nos dice que quien de forma reiterada emplee o dé ocupación a ciudadanos extranjeros que carezcan de permiso de trabajo o emplee o dé ocupación a un menor de edad que carezca de permiso de trabajo, pues nos dice qué sanción se le correspondería, ¿no? El artículo 312 nos indica que los que trafiquen de manera ilegal con mano de obra, recluten personas o los que determinen abandonar su puesto de trabajo, ofreciendo empleo o condiciones de trabajo engañosas o falsas. Esto es importante porque cuando hacemos del ámbito laboral, de recursos humanos, se hacen anuncios de los puestos de trabajo que oferta la empresa, deben ser reales. No debemos establecer puestos de trabajo que no sean fieles a lo que realmente va a hacer esa persona, porque a lo mejor estamos llevando al engaño a las personas y puede tener unas consecuencias más importantes de las que pensamos. Y por último nos dice que quienes empleen a súbditos extranjeros sin permiso de trabajo en condiciones que perjudiquen, suprimen o restrinjan los derechos que tuviesen relaciones reconocidos por disposiciones legales, convenios colectivos o contrato individual, ¿no? Al fin y al cabo viene a ser lo mismo que hemos visto al principio, ¿no? Cuando se restringen los derechos de ciudadanos que tienen reconocidos tanto en disposiciones legales, en convenios colectivos, ya sean sectoriales o de empresa, o en el contrato individual. La pena que aquí nos establece pues, es de 2 a 5 años y multa de 6 a 12 meses. El siguiente tipo penal que vamos a ver es el delito de inmigración fraudulenta ilegal. Se viene recogido en el artículo 313 del Código Penal y nos dice que el que determinare o favoreciere la inmigración de alguna persona a otro país, simulando contrato o colocación o usando engaño semejante. También es muy importante para cuando, en el mismo sentido que hemos hablado anteriormente, cuando hacemos las ofertas de trabajo o queremos que alguien venga a nuestra organización, pues hay que tener muchísimo cuidado, especialmente cuando esas personas vienen de otros países. Si les hemos engañado o les hemos simulado un contrato y luego no es real, pues al final vamos a tener un problema penal, no solamente administrativo, sino penal, que, vuelvo a insistir, es muchísimo más grave. El tipo penal habla de determinar, que viene a significar que es la causa esencial por la que una persona decide emigrar a nuestro país. Es decir, no viene de vacaciones y dice, bueno, voy a ver si encuentro un contrato. No, es que yo he venido expresamente a este país para ver si conseguía el contrato que me ofrecieron. Y el otro verbo que también utiliza y que es importante tener en cuenta es favorecer. Favorecer lo debemos entender como ayudar o colaborar en la inmigración de las personas. Pero para que sea delictiva esta conducta de ayuda o colaboración, debe ser engañosa. Siempre el engaño es algo que debemos evitar siempre. Es muy perjudicial, aunque pensemos en un momento dado que es un recurso que tenemos y que somos muy listos y muy espabilados. Pues no, pues al final a lo mejor somos los menos espabilados y los menos listos que hay, ¿no? Es un delito de resultado, ¿no? Que y consiste en la inmigración y esa inmigración debe conllevar a un cambio de residencia. Pero debemos tener en cuenta que ese cambio de residencia no requiere que haya un perjuicio para el trabajador, ¿no? Para que la conducta sea delictiva. Es decir, si alguien se cambia de residencia, viene aquí, no tiene un perjuicio porque, bueno, a lo mejor no consigue ese contrato, pero consigue otro, pues no podemos decir, bueno, mira, al final no ha pasado nada. Pues sí ha pasado, ¿no? Como he dicho, es un delito de mera actividad, pero es cuyo resultado de ese delito debe ser el cambio de residencia. Cabe la tentativa, es decir, que el autor de la acción realice la conducta tipificada sin que la víctima llegue a cambiar su residencia por causas no previstas por el autor.
Y por último es un delito doloso que ya es conocido por nosotros de manera amplia lo que quiere decir. El siguiente tipo penal que vamos a ver es el delito de discriminación laboral. El delito de discriminación laboral viene recogido en el artículo 314 del Código Penal. ¿Y qué es lo que nos dice? Bueno, pues en primer lugar la discriminación debe ser grave. No vale cualquier tipo de discriminación, sino que tiene que ser bastante acusada. Y nos dice que los que produzcan una discriminación grave en el empleo público o privado contra alguna persona por razón de su ideología, religión o creencias, su pertenencia a una etnia, raza o nación, su sexo, orientación sexual, situación familiar, enfermedad o discapacidad, por ostentar la representación legal o sindical de los trabajadores, por parentesco con otros trabajadores de la empresa o por el uso de alguna de las lenguas oficiales dentro del Estado español, castellano, catalán, gallego o vasco, pues van a tener una consecuencia penal importante. Y la van a tener siempre y cuando haya habido un requerimiento legal o una sanción administrativa y no hayan restablecido esa situación de igualdad. Que sea grave, ¿qué es lo que quiere decir? Pues que quiere decir que minen los elementos más esenciales de la igualdad. Y además el autor de la discriminación debe haber recibido un requerimiento de sanción administrativa, que es lo que os acabo de decir, y haber hecho caso omiso a la reparación económica que se exige. Todo esto es necesario para que nos encontremos dentro del tipo penal. Como en el resto de los delitos que acabamos de ver hasta ahora, tiene que ser decididamente doloso. El siguiente delito que vamos a ver es el delito contra la libertad sindical y el derecho a la huelga. Se recoge en el artículo 315 del Código Penal y nos dice así, ¿no? Los que mediante, y otra vez lo mismo, engaño o abuso de situación de necesidad, esto ya lo hemos visto en artículos anteriores, impidieren o limitaren, o sea, lo impides o restrinjas, el ejercicio de la libertad sindical o el derecho de huelga, pues es castigado con una serie de penas. Pero si además estas acciones de impedir o limitar el ejercicio de la libertad sindical o el derecho de huelga se realiza con coacciones, la pena es más grave todavía. En este caso, los bienes jurídicos protegidos son el derecho de huelga, que viene recogido en el artículo 28.2 de la Constitución Española, y el derecho a la libertad sindical, recogido en el apartado primero del mismo artículo 28. Y estos dos bienes jurídicos protegidos son derechos fundamentales, con lo cual sí que tienen el derecho a la tutela del Tribunal Constitucional a través del recurso de amparo, una vez que hayamos agotado la vía de los tribunales, vía ordinaria ante los tribunales, que sabemos que en esa vía ordinaria entre los tribunales tendremos o estará regido nuestro procedimiento por los principios de preferencia y sumariedad. Todo esto lo vamos hilando con lo que hemos ido viendo en el tema anterior. El siguiente tipo que vamos a ver son los delitos contra la seguridad y la salud de los trabajadores. Se recoge en el artículo 316 del Código Penal y dice que con infracción de las normas de prevención de riesgos laborales y estando legalmente obligados, no faciliten los medios que los trabajadores desempeñen, los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas. Aquí principalmente, cuando hablamos de los medios necesarios, siempre estamos pensando en los EPIs, que no solamente son los EPIs, también tiene que haber otras medidas. Bueno, no faciliten los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas, de forma que pongan así en peligro su salud o integridad física. La pena que nos ponen es de 6 meses a 3 años y multa de 6 a 12 meses. ¿El bien jurídico protegido cuál es? Pues la seguridad e higiene de los trabajadores. El sujeto activo. El sujeto activo no solamente debemos pensar en un empresario, sino también los mandos superiores, intermedios, técnicos, delegados de prevención, comités de seguridad y salud, fabricantes, importadores, suministradores, incluso los propios trabajadores. Podemos ver que el sujeto activo es muy amplio. O sea, que esto
Es algo que debemos tener muy en cuenta porque, sobre todo las personas que a lo mejor se encuentran en mandos intermedios o son técnicos, pues siempre se amparan como diciendo, "Bueno, yo no soy responsable, es el de más arriba", pues oiga, pues no. Usted también puede ser responsable penalmente, ya no administrativamente, penalmente, que es muchísimo más grave. Es un delito de peligro concreto, dado que adelanta la protección penal a un estadio anterior a la causación de un resultado lesivo, y la conducta castigada no es de acción, sino de omisión. Estos delitos de infracción de las normas de prevención de riesgos laborales, bueno, pues el delito de la prevención de riesgos laborales, digamos, ha sido un anticipo de lo que es el compliance, ¿no? Porque al final ahí era establecer medidas para evitar que hubiera un riesgo en materia laboral, y el compliance es establecer medidas para evitar que se produzca un riesgo penal, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es importante tenerlo en claro, ¿no? Si pasamos al siguiente tipo penal, es el acoso laboral. Una de las preguntas que nos suelen hacer es si el acoso laboral genera responsabilidad penal a la persona jurídica, ¿no? El artículo 173.1 del Código Penal dice: el que infringiera a otra persona un trato degradante, menoscabando gravemente su integridad moral, será castigado con la pena de prisión de 6 meses a 2 años. Con la misma pena serán castigados los que, en el ámbito de cualquier relación laboral o funcionarial y prevaleciéndose de su relación de superioridad, realicen contra otro de forma reiterada actos hostiles o humillantes que, sin llegar a constituir trato degradante, supongan grave acoso contra la víctima. Se impondrá también la misma pena al que de forma reiterada lleve a cabo actos hostiles o humillantes que, sin constituir trato degradante, tenga por objeto impedir el legítimo disfrute de la vivienda. Este tipo penal que acabo de leer no es comisible por la persona jurídica, pero hay que tener la prudencia de que si alguien lo hace, lo va a hacer o tiene intención de hacer como autor, sí que va a ser castigado, no la persona jurídica, pero el autor sí que va a ser castigado cuando lo hace en el seno de la empresa, como si lo hace fuera, en cualquier momento, pero no es comisible por la persona jurídica. Pero debemos tener en cuenta lo siguiente: aunque la persona jurídica no tenga una responsabilidad penal, sí que va a tener una responsabilidad en el ámbito de la jurisdicción social. A la propia persona jurídica le va a generar un impacto reputacional muy negativo, tanto hacia el interior de la propia organización, o sea, al resto de empleados, como hacia afuera, a sus clientes, proveedores, etc. Y que debería ser contemplado en la propia normativa interna de la empresa, ¿no? Porque si no, chocaría con los principios de compliance, el no prohibir este tipo de conductas y, de alguna manera, que entrara dentro del régimen disciplinario del compliance. El compliance en el orden social. Bueno, ya poco a poco entiendo que la mayoría de las personas que estéis haciendo este curso, o aparte de ser compliance officer o personas, miembros de los órganos de control, pues habrá también personas que estén relacionadas con el área de recursos humanos, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta que el compliance no solamente ha afectado a lo que es el ámbito penal, sino también que ha afectado en el orden social. Lo primero que debemos tener en cuenta es que las empresas se dotan de una normativa interna, y esa normativa interna es de obligado cumplimiento para todo el mundo. Si siguiéramos la pirámide de Kelsen que usamos en los ordenamientos jurídicos, nos encontraríamos que en la parte de arriba, en la cúspide, donde está la Constitución, pues encontraríamos aquí la política de compliance, y ya lo que sean leyes orgánicas y demás leyes lo encontraríamos en el código ético, en manuales de compliance, procedimientos y formato. Esta sería la normativa interna de la empresa, y que tiene que cumplir las personas que trabajen para la empresa, y que como consecuencia de ello se le puede exigir responsabilidad a las personas cuando se deben de cumplir, por ejemplo, con el código ético. Estas normas deben revisarse de forma periódica, deben ser publicadas, deben difundirse, deben
ser redactadas en un idioma o en un lenguaje que sea comprensible para todo el mundo, etc. Hay que tener en cuenta que estas normas no pueden ir en contra de lo que establece la legislación, el diálogo, la legislación social o cualquier otra del ordenamiento jurídico, ni el diálogo social o los convenios colectivos. Entonces, realmente el primer punto que nos podemos preguntar es qué papel juega la jurisdicción social en materia de compliance y si es posible amonestar, sancionar o incluso aplicar la sanción máxima, ¿no? El despido, en caso de incumplimiento de la normativa interna de la empresa en materia de compliance. Los tribunales de lo social han ido evolucionando progresivamente en la consideración del compliance, pues como ha pasado en el ámbito penal, y ha pasado de ser algo casi anecdótico a ser habitual o cuando menos no extraño el no encontrarnos en algunas sentencias, bueno, sentencias del orden social. Todo esto conlleva que aquellas personas que están interesadas de una u otra forma en el ámbito laboral o social, ya sea dentro de la organización o ante los tribunales, pues deben de tener una serie de conocimientos de compliance y saber cuál es su alcance. Deben conocer que existen canales de denuncias, cómo deben ser utilizados estos canales de denuncias. Además, dentro del orden social o de las personas que trabajan en recursos humanos van a tener que aplicar sanciones disciplinarias como consecuencia de infracciones de los sistemas de gestión de compliance penal. Entonces, bueno, pues es muy ligada, muy intrínseca la relación entre el compliance y el área de recursos humanos, ¿no? Por el motivo por el cual este curso lo estamos haciendo. Los órganos jurisdiccionales laborales han reconocido despidos cuyo origen se encuentra en la información de hechos presuntamente ilícitos, ¿no? Si, por ejemplo, tenemos una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Sala Social de Las Palmas de Gran Canaria, en el cual la actora pide la nulidad del despido la parte actora, sí, la parte actora pide la nulidad del despido por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, ¿no? Por entender que el despido supondría una represalia por haber denunciado a otros compañeros, ¿no? Cuando hay un canal de denuncias, uno pone una denuncia porque entiende que alguien está cometiendo un ilícito penal, que es algo completamente, o es como funcionan los sistemas de gestión de compliance penal, y como consecuencia de poner esa denuncia, pues la empresa represalia al denunciante, ¿no? Esto hay algunos canales que ya, como nosotros tenemos en los compliance, que son anónimos, con lo cual es imposible saber quién ha puesto la denuncia, y es uno de los puntos importantes que debería seguirse, que es la externalización de los canales de denuncias para que estos hechos no ocurrieran, no puede haber represalias, pues cuando pones una persona intermedia entre el que realiza la denuncia y el que la recibe, que es la empresa, pones una persona jurídica entre medias, que es la que recepciona las denuncias, vas a garantizar por un lado la confidencialidad, por otro lado va a ser posible, o en determinados canales es posible el anonimato, si no es posible el anonimato no recomendamos que lo contratéis, y luego por otro lado va a ser muchísimo mejor a la hora de tener cualquier procedimiento judicial porque no va a poder aportar a una tercera persona, que es esta persona que gestiona el canal, va a poder aportar todas las denuncias que ha tenido una empresa sin que se cuestione de la manera igual que si es la propia empresa la que tiene el canal de denuncias. Aparte que es una recomendación de la Fiscalía General del Estado, ¿no? En la circular 1/2016 así lo reconoce y recomienda. No solamente, bueno, en este caso al final no hay, no se llega a aceptar la nulidad del despido porque el tribunal entiende que no hay una conexión cronológica entre la denuncia y el despido, ¿no? Pero si no hubiera habido esa falta de conexión cronológica, pues sí que lo habría considerado. Ya por último, también considerar que el compliance es utilizado en las cartas de despido, ¿no? Y así, bueno, en el tema lo podréis ver, como
como una empresa pues lo utiliza para despedir a una persona, ¿no? Y llegado a este punto, pues vamos a los dos últimos puntos que son comunes a todos los temas, que son las sanciones penales de la persona jurídica. Con esto vamos a intentar dar respuesta en este punto a una de las cuestiones que hacíamos al principio de por qué, si no era comisible por la persona jurídica, por qué se incluían en este tema, ¿no? Bueno, pues porque las penas para la persona jurídica serán, por un lado, las señaladas en los tipos penales de los delitos contra los derechos de los trabajadores, para los administradores o responsables, más las previstas en el artículo 129. ¿Esto qué es lo que quiere decir? Que nos tenemos que ir a lo que nos dice el artículo 129. El artículo 129 establece penas accesorias para las personas jurídicas. Así, en el artículo 129 dice que en los casos de los delitos cometidos en el seno, con la colaboración o a través o por medio de empresas, organizaciones o grupos o cualquier otra clase de entidades o agrupaciones de personas que por crecer de personalidad jurídica no estén comprendidas en el artículo 31 bis del Código Penal, podrán imponer motividad a dichas empresas, grupos, entidades, los delitos del artículo 33, apartado séptimo, de las letras C a G. Aquí lo importante es que cuando estamos ante una consecuencia accesoria, o sea, no es responsable de la persona jurídica de forma directa, pero sí de forma accesoria sí que es responsable. Por eso nosotros lo hemos incluido en el tema, ¿no? Porque el tema que estamos viendo ahora. Porque el artículo 129 así lo dice. La única diferencia que tenemos entre lo que dice en el despliegue de penas que hay, es que la disolución de la persona jurídica no entra dentro de las consecuencias accesorias que recoge el artículo 129. Esto es, bueno, es importante, claro, que no te puedan disolver a la persona jurídica, pero claro, el resto de sanciones que te pueden poner son bastante fuertes. Ya lo hemos dicho en más de una ocasión, que si al final a uno le prohíben ejercer la actividad durante 5 años, aunque sean 2 o 3, bueno, pues no es la muerte de la persona jurídica de forma clara y taxativa, pero sí que lo es en el sentido de que no nos va a permitir tener, bueno, muy pocas empresas pueden tener un músculo financiero de poder aguantar tantísimo tiempo sin generar ingresos, siguiendo asumiendo gastos y con este impacto reputacional. Y por último, las medidas de mitigación y controles. Bueno, pues aquí tenemos los controles generales y los controles específicos. Los controles generales son transversales, afectan a todos los tipos de delitos y son los que vemos aquí. Los controles específicos son los que se ponen y que afectan pues a uno o varios tipos delictivos, pero no afectan a la totalidad de lo que son los delitos de los cuales puede ser responsable la persona jurídica. Y con esto habremos terminado este tema. Espero que os haya resultado de interés y nos veremos ahora en el tema 3. Muchas gracias por habernos atendido y bueno, recordaros que nos podéis seguir en Twitter, en LinkedIn y en YouTube por las diferentes novedades que vayan saliendo, tanto de eventos como normativos. Que tengáis un buen día. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós.